Buenas, retomamos la mesa redonda. Os pido, por favor, los que estáis lejos, Ana, C. Newton, podéis conectar vuestras cámaras. Si queréis, el micrófono solo lo conectamos cuando estemos respondiendo a una pregunta, para que no se crucen las voces y todo eso. Pero lo que os digo, no sé si no os veo. Ana, C. Newton, ¿estáis por ahí? Ahí viene Ana, hola. Hola, ¿se me ve? C. Newton, perfecto. Hola Ismael, ¿ya me ves? Daniel ahí. Y enseguida se van a conectar. Podéis abrir vuestra cámara también, Víctor, María José, Ismael. ¿Sí? Estamos conectados. Vale, perfecto. Muy bien. Pues como os he dicho, vamos a empezar por las preguntas para la doctora Ana Seba, porque se tiene que ir en breve. Y si no os importa, voy a empezar yo, porque tengo una pregunta que, según ha estado hablando ella, pues me ha surgido. Al final tú estás hablando y has hablado de una cosa muy importante, que es identificar a esos profesionales clave que nos van a dar la llave, ¿no?, para empezar a hacer cosas. Y yo voy a forzar tu presentación que has dicho y te voy a preguntar un poco más allá, que es ¿cómo comenzamos a convencer a una unidad de fisioterapia que no sabe nada de calidad para que empiecen a medir? ¿Vale? Parece que queda claro, ¿no?, que todos hemos dicho en nuestras presentaciones que es importante empezar a medir, pero cómo, antes ni siquiera de haber identificado a esos profesionales, cómo creamos, ¿no? Casi sería la anterior. Todavía lo más difícil es cómo creamos a esos profesionales interesados en la calidad. Bueno, los inicios siempre son duros. Tienes que abrir tu micrófono, que no te oímos. Sí, lo tengo abierto. No sé si me escucharéis ahora. Sí, se te oye. Lo tengo abierto, vale. Los inicios siempre son duros, Dani, siempre, siempre. Entonces, arrancar con una educación es complicado. Por eso tienes que utilizar las fuentes que se tienen ahora mismo, los canales oficiales. Los canales oficiales son la universidad, es la academia. Es decir, tú tienes que identificar a esos profesionales que por lo menos han tenido un contacto en la academia con la calidad. Y si están trabajando y empiezan ahora, cuando ya llevan varios años trabajando y llevan una veteranía, porque han oído o porque les gusta, tienen esa pequeña sensibilidad a los temas de calidad, pues hay que tirar de formación continuada y hacerlo en cursos que no sean demasiado densos, porque si no se solapan con su trabajo y entonces colapsan. Entonces, claro, iniciar es complicado, pero no imposible. Entonces, tienen que descubrir capacidades nuevas y tienen que descubrir que eso existe. Si no han oído jamás de la calidad, es muy difícil que tú llegues a una unidad, a un equipo o a un servicio de rehabilitación y quieras que todos te participen, porque el miedo al desconocimiento de lo que implica ese tipo de trabajo es el no por respuesta inmediata. No, porque va a suponer más carga de trabajo para mí. No, porque no. Y es el no. Entonces, claro, tú tienes que mostrarle primero, por eso es muy importante el ser modelo, el ser ejemplo, decir, bueno, es que yo lo he hecho así en otro servicio, o vente y acércate un momento, que es acercar la calidad de otra manera. Entonces, claro, por eso hay muchas veces que los cursos de formación, en instituciones en las cuales está la cultura de calidad muy, muy, muy desarrollada, no hay problema. Pero en vuestro caso, que quizás sea más difícil, os vais a encontrar con muchos obstáculos y esas barreras las tenéis que solventar. Sin duda. Y no fustigaros al principio, porque eso va a pasar. Es decir, eso pasa. Que la gente te dice, no, eso para otros. O se comprometen al principio y después caen. Eso siempre es así. Siempre. Desgraciadamente pasa. Pero ahí está uno, en la perseverancia. La perseverancia, te tienes que quedar.
Sin duda, justo lo que estaba preguntando Freddy Vieira en el chat, ¿no? De cuál es la proporción de no que no me han hecho ni caso que se encuentran, ¿no? En tu caso, Ana Miriam, ¿cuál es la proporción de nos que te encuentras o de que no te hagan ni caso a la hora de hacer iniciativas de gestión de calidad? Pues yo, por ejemplo, hablo de mi equipo. En mi equipo de oncología nosotros somos 22, que no es un equipo excesivamente grande. Somos poquitos, 22 más 3, 25, somos 25. Y en los 25, con la boca pequeña del sí, puedo tener 3. Con la boca pequeña del sí, no del no, del sí. Claro, porque cualquier cosa que presentes para hacer de forma diferente supone cambiar los hábitos de trabajo. Y los hábitos de trabajo, aunque estén puestos en vías clínicas, porque bueno, vías clínicas en aquello, porque las vías clínicas están en centros específicos que se desarrollan con mucho trabajo detrás. Yo ya no estoy hablando de vías clínicas, simplemente de formas de trabajar con un procedimiento específico para disminuir esa variabilidad. Eso cuesta una barbaridad, porque cada uno tiene su forma de trabajar, está trabajando, cumplen con su horario de trabajo y eso es lo que les vale. Pero claro, el que el paciente obviamente no salga suficientemente castigado, con eso les vale. Se ha quedado sin hacer una escala, no pasa nada, voy a será. Está justificado. No, es que mucho trabajo, no. Pero claro, no te puedes cansar. Ahí está, es que los de calidad no nos podemos cansar. Y es identificar. Yo ahora mismo estoy identificando los referentes de calidad de mi hospital. Y estrategia, justo ahora. Y estrategia. He empezado por los supervisores. Solo puedo empezar por los supervisores. ¿Por qué? Porque cuando empiece a adentrarme, entonces empezaré a bucear dentro de los equipos. Y dentro de los equipos siempre encontraré a alguien que haya oído de que la calidad existe y de que eso es posible. ¿Por qué? Porque en todos los hospitales no está la cultura de calidad, ni en todas las áreas, vamos, ni de broma. Y en tu experiencia, ¿la gerencia cómo de receptiva es para estas iniciativas? Pues Freddy también orientaba esto un poco a, oye, en la gerencia de esto sí le llega o no, después de haber medido, haber hecho trabajo, esto, ¿son receptivos? Sí, porque si ellos no son líderes de la institución, entonces olvídate, porque tú no puedes defender una batalla de calidad al nivel más bajo. Por eso las cabezas son las que tienen que estar ahí. Una cosa es que se desarrolla más o menos, pero esa filosofía tiene que existir. Y claro, obviamente, cuando tú llegas con tus informes estadísticos y con ese feedback que no escribes en los informes de esa satisfacción que tiene el profesional, y luego, claro, que la puedes plasmar en una encuesta de satisfacción, por supuesto, y debes. Entonces, eso para ellos es el reconocimiento de que sus trabajadores están trabajando en calidad y están haciendo las cosas no acercándose de momento a la excelencia, porque acercarse a la excelencia son hablar en palabras mayores, pero que el paciente salga lo menos perjudicado posible y que no cometamos barbaridades, porque nuestro trabajo conlleva a mucho grupo de personas muy numeroso y controlar esa variabilidad es muy difícil, porque todo el mundo tiene su título, claro, todo el mundo tiene su título, pero la experiencia del día a día se crea en esa experiencia día a día de trabajo. Y si tú adquieres hábitos de trabajo en calidad, le van a hacer a ese profesional cuando llegue. Si no lo tiene y tiene que crearlos cuando ya lleva 10 años trabajando, va a ser más difícil de reeducarlo, que no es imposible, pero es más difícil. Y la institución te tiene que apoyar, y la dirección te tiene que apoyar, y la gerencia te tiene que apoyar. Y de hecho la gerencia tiene que saber, y la gerencia asume el cargo sabiendo que la calidad y la investigación están ahí, siempre. Luego asume que más o menos en su área pues se desarrolla más o menos, pero tiene que apoyar y defender esa filosofía siempre. Y con respecto a lo que nos comentabas de los profesionales y esa resistencia que a veces encuentras, pues tú
tienes mucho bagaje y has estado ahí en la primera línea de batalla, pero ahora además estás en un estrato un poquito más arriba, ¿no? Pero sí que me gustaría saber, durante toda tu experiencia de ese trabajo ahí con los profesionales, de intentar mover un montón de cosas, incluso desde la docencia, pues en la Universidad de Murcia, todos los TFGs que has llevado y todas las experiencias que has llevado en ciclos de mejora e iniciativas de mejora, ¿cuál dirías que es tu arma secreta, la que mejor te ha funcionado para motivar a los profesionales, a esos profesionales resistentes? ¿Cuál es tu arma secreta en ese sentido? Bueno, quizás no es que sea un arma secreta, a lo mejor es porque de forma innata soy así, pero intento ser siempre transparente. Yo no llevo doble intención. Como me muestro es como soy. Y como vengo a pedirte hoy hacer que hagas esto, no voy a engañarte. Si vengo a que trabajes bien y a pedirte que trabajes bien, no vengo a pedirte que trabajes bien porque te voy a aumentar la productividad y te va a revertir en el coste. Eso es secundario. Yo vengo a que trabajes bien de verdad. Entonces, el éxito es en que estás trabajando con personas. Son profesionales sanitarios, pero son personas. Y a las personas no las pueden mentir. A las personas no las puedes engañar. Y a las personas, si tú tienes un compromiso con ellas, porque estás ejerciendo un puesto de responsabilidad en calidad, tú no puedes engañarlas. Y tienes que estar ahí y tienes que responder. Y si dices que vas a medir y vas a presentar 2 informes anuales, tienes que presentar esos 2 informes anuales. Y si les dices que vas a estar para cualquier duda y ellos te tienen que ver que estás ahí y que estás trabajando. Y si les dices que hay que valorar al paciente 3 veces y yo que todavía ejerzo las funciones asistenciales, son las 4 de la mañana y en mis registros aparecen las valoraciones focalizadas del paciente, luego te puedo exigir que tú hagas las valoraciones de los pacientes a las 4 de la mañana. No es justificación que sean las 4 de la mañana. Puedes tener una mala noche, pero me las haces a las 8. Y si no, al día siguiente cuando vuelvas, o a los 3 días. Pero no me engañes, porque yo no te engaño. Y te estoy pidiendo que seas honesto contigo mismo y con la profesión. Y sobre todo con el paciente. Si me engañas a mí me puedes engañar. Puedes estar falsificándome los números que quieras, pero al paciente no lo puedes engañar. No. Y nuestro trabajo resulta que tiene un paciente detrás. Por lo tanto, si te engañas a ti, estás engañando al paciente. A mí me encanta ese compromiso, porque el compromiso de la calidad, pues, requiere esta parte de, bueno, tienes que empezar por ti mismo. Esto es que es casi filosofía, porque de hecho, incluso el doctor Saturno, cuando habla de la gestión de calidad y de los componentes, no solamente hace falta que haya una capacidad de despliegue de la función de calidad, es decir, que haya recursos suficientes para poder hacer esto, sino que tiene que haber una filosofía de gestión de calidad. Y muchas veces esto empieza por nosotros y esa accountability que muchas veces en la literatura anglosajona podemos encontrar como la toma de cuentas, ¿no? Ahora mismo no me viene el término exacto, pero esa responsabilidad que tenemos los profesionales sanitarios que asumir, que empieza principalmente por uno mismo, pero luego en el trabajo en equipo, para que realmente la calidad se pueda llevar a cabo, ¿no? Y llevar iniciativas que funcionen, vamos. Efectivamente, efectivamente. Además, no trabajamos solos, trabajamos en equipo y el equipo tiene que tener esa filosofía y los mensajes tienen que ser claros, no extensos, claros y breves. Y evitar conflictos dentro, porque claro, si sí es que siempre está, no la resistente o el resistente, el multiresistente. Esto es peor que los antibióticos, el multiresistente. Ese es que no, ¿por qué no? Porque lo has dicho tú. Y no, entonces eso es que hay que trabajar y ver y el día y hablar mucho, porque es una comparación muy bruta, pero si las torres gemelas han caído, desgraciadamente, las personas que más barreras tienen en los compañeros es posible limarlas. Necesitas tiempo, pero es posible. Sí, pero claro, tienes que estar ahí y no te puedes ofender, porque la gente, según el momento que le pilles, o vienes a medir, o vienes a observarme, o vienes a vigilarme, y más si vas a hacer una observación directa de indicadores, vienes a vigilarme, porque ya lo toman, no pueden tomarlo como un gran hermano que tiene la cámara ahí y te está vigilando en el pasillo, porque no te estás lavando las manos, porque no te estás poniendo la mascarilla, porque no te estás, no.
Si yo no quiero, yo no vengo a castigarte. Si no es cuestión de castigar, es cuestión de hacer bien. ¿Y por dónde empezasteis? Es una pregunta que teníamos ahí pendiente desde tu presentación. ¿Por dónde empezasteis en tu unidad? Cuando empezaste con eso de calidad, ¿empezasteis por medir algo en concreto o qué hiciste? ¿Cuándo empezasteis a mover ese tema? ¿Por dónde empezasteis? Empezamos a medir esos 4 indicadores, lo más sencillo de la valoración al ingreso de un paciente. No podíamos empezar con estructura ni con resultados, porque la unidad llevaba muy poquitos años trabajando y no habíamos medido previamente nada. Entonces, decidí elegir eso, se lo presenté y me dijeron que sí, que vale, y que era lo más básico para medir. Y entonces, elegimos esos 4, porque tampoco tenemos criterios definidos a nivel regional de la Comunidad Valenciana ni a nivel nacional. No podemos, no teníamos indicadores de cuidados oncológicos para las unidades, no tenemos, de enfermería no tenemos. Entonces decidimos definir los nuestros y crear los nuestros para poder medir y comprobar si estábamos haciendo de entrada lo básico, que era la valoración del paciente. Porque en un paciente oncológico la valoración inicial es fundamental y es básica. Luego ya viene otro tipo de resultados y mediremos otras cosas, pero para eso es fundamental. Y entonces, esos los primeros. Después ya hemos ido estableciendo otros, pero esos empezamos por lo más sencillo. No podía empezar a establecer resultados de pacientes que morían en el domicilio, pacientes que morían en la planta. No podíamos. Teníamos que empezar por lo sencillo. Muchas gracias, Ana. De nada, ha sido un placer. Sé que te tienes que ir. Es que me voy porque efectivamente me espero que me... Sí, me voy al hospital ya. Por estar con nosotros y nada, la verdad es que ha sido un placer escucharte y nada estamos contigo para cualquier cosa porque de verdad que es un placer trabajar contigo. Muchísimas gracias por haberme invitado porque desde luego que tenéis mucho trabajo por delante, pero no podéis desfallecer, ¿vale? No podéis desfallecer porque la cuestión es ponerse en la acción, siempre. Muchas gracias. ¿Vale? Un beso para todos. Hasta luego, un beso. Hasta luego. Voy a seguir también por C. Newton, que sé que también en breve tiene otro compromiso. Entonces, si no os importa y si me permiten los compañeros, vamos a hacer las preguntas a él. Y no sé si está por ahí C. Newton. Yo que ahora mismo no sé si le veis a C. Newton. Sí, estoy. No sé ahí si está. Perfecto, has aparecido. Muy bien, muchas gracias. Quería hacerte una pregunta porque has estado hablando, nos has hablado del crecimiento, ¿no? de la escalabilidad de los indicadores, que es un tema súper interesante. Y creo que hay una fase que es interesante porque sabemos, o lo que hemos tratado un poco con esto, que mucha de la parte de la gestión de calidad que entró en los hospitales entró por la seguridad, ¿no? Por la seguridad del paciente. El compañero Víctor puede a lo mejor también aportar luz sobre esto. Es muy fácil vender la seguridad a un cirujano. Oye, vas a medir porque no se te mueren pacientes, ¿vale? O porque no le cortes la pierna que no era. Entonces, parece como muy fácil vender eso, ¿no? Oye, tenemos que atender a esta situación. Y como tú eres fisioterapeuta, pues creo que esta pregunta es más adecuada para ti. ¿Qué le venderías a los fisios? ¿Cómo se lo venderías a los fisioterapeutas? Como, oye, a nosotros no se nos mueren casi los pacientes. Sí se nos mueren, pero mucho menos, ¿no? Entonces, ¿cómo le entramos nosotros a esto de la gestión de calidad? ¿Qué puede ser lo más atractivo para nosotros? Yo creo que es una buena pregunta, Dani, porque de hecho yo creo que hay una sensibilización mayor para la seguridad que para la importancia de algunas técnicas o no del proceso de la fisioterapia. Pero yo creo que hay que recordar que la calidad, por ejemplo, cuando María José empezó, ¿no? en los 90, prácticamente no había seguridad del paciente. El énfasis en la década de 90 era en la efectividad clínica, en las prácticas basadas en evidencia científica, ¿no? Y después de también
una énfasis que hubo mucho en los años 80 de la satisfacción del paciente, ¿no? 80, 90. Entonces, la efectividad del tratamiento de la fisioterapia, yo creo que es un tema que los fisioterapeutas están muy interesados. ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Sirve para mi paciente? ¿No sirve? Entonces, creo que el tema de la práctica de fisioterapia basada en evidencia es clave para sensibilizar fisioterapia también, pero también recordar que a pesar de que la seguridad del paciente empezó a finales de los 90 y tuvo un gran impacto, ¿no?, en la primera década de los 2000, en la segunda, hoy el énfasis quizás más grande en temas de gestión de la calidad es en centrar el cuidado en las personas. Entonces la fisioterapia también tiene algo que hacer ahí, vuelve a tener énfasis tanto la satisfacción como la aceptabilidad de los tratamientos, de las prácticas de fisioterapia, y creo que usar en la revisión que vosotros presentaron también ahí, había indicadores de seguridad del paciente en fisioterapia. Entonces, si miramos el paciente, ponemos el paciente en el centro, elegimos también indicadores de seguridad en fisioterapia, yo creo que es una forma de dialogar bien con los demás y además de mirar todas las dimensiones que tenemos en la calidad. Muchas gracias, Newton. La verdad es una mirada muy interesante, más de tu posición más sistémica, viendo ya todo el conjunto del sistema, de por dónde le entra, con tu experiencia, habiendo vivido todos esos ciclos, ¿no?, de interés que a veces se crean, no como de repente la seguridad, después la atención centrada en el paciente, luego como que va por golpes, ¿no?, como por oleadas. Dentro de estos proyectos, además, que nos estabas presentando antes, que se han escalado a gran escala en todo el Estado, ahí nos gustaría saber, hay una pregunta aquí, que ¿quién mide los indicadores? ¿Cómo se han ido implementando? ¿Quién se responsabiliza de medirlos? ¿Ha habido ahí una estrategia en concreto para esto? Sí, hay una estrategia bueno, hay los gestores del sistema, los reguladores del sistema, tenemos la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, que regula el sistema de salud, y tenemos representantes en cada región. Entonces, ellos estimulan, ellos publican como que un cuestionario a los hospitales para que ellos pongan sus datos de sus indicadores, ¿no? Rellenen el cuestionario con los datos, los resultados de sus indicadores. Y comprobantes también, documentos de comprobación de los resultados de los indicadores. Pero quienes miden no es un evaluador externo, por ejemplo, que llega al hospital y mide. El intento es de crear esta autoevaluación, esta capacidad de autoevaluación de los indicadores y de respuesta. Es una iniciativa que está en el área de la meta-regulación. Regulas la regulación interna del servicio de salud. De forma que las personas, al evaluarse, ¿no?, empiezan a tener la capacidad de toma de decisiones sobre los datos que tienen. Bueno, ahí siempre viene la pregunta, bueno, ¿están hablando la verdad, ¿no? ¿Será que esta autoevaluación trae un resultado, ¿no?, fiable? Hemos hecho incluso estudios de fiabilidad de los resultados de esta iniciativa. Fue un máster aquí en salud pública que tuvimos, y cómo ellos reportan los resultados a la agencia reguladora, y no pueden mentir a esta gente, ¿no?, porque pueden tener incluso consecuencias. Hemos visto que los resultados sí son fiables, sobre todo después de que hay un proceso de revisión de los datos de los indicadores enviados por los servicios de salud. Entonces tenemos un proceso de autoevaluación, revisión, y aún tenemos un proceso ahora de muestra en los de autoevaluación, donde se va esencialmente comprobar si aquello que se envió es verídico. Una muestra aleatoria, pequeño, que se hace un estudio de fiabilidad. Qué bien. Eso de la autoevaluación suena muy bien, porque además
incluso a lo mejor quizá el doctor Víctor Soria ahora nos podrá decir un poquito, porque dentro del programa de seguridad del paciente que se está haciendo ahora mismo en cirugía, ¿no? El bloque quirúrgico, seguridad en el bloque quirúrgico, también es una estrategia, ¿no? La autoevaluación como forma de incentivar que los profesionales vayan comprometiéndose poco a poco, que vayan curtiéndose, metiéndose ahí en este mundo. Pero esto es verdad, es muy ambicioso. Los fisioterapeutas que tenemos aquí en sala, de hecho, yo creo que se están preguntando, y teníamos ahí una pregunta, que era si se necesitan muchos recursos. Es decir, ellos, para empezar ahora a medir, fuera de un programa nacional, fuera de que tengan facilidades, ¿cómo sugieres algunas? En primer lugar, ¿se necesitan muchos recursos para hacer esto? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué recomendaciones a lo mejor le podrías dar para que empiecen a medir estos fisioterapeutas que están aquí hoy en día? No, la respuesta a la primera pregunta es que no hace falta muchos recursos. Hemos diseñado una forma de monitorización que no hay, los costes son mínimos. Son las personas que están en el servicio de salud que tienen que estar sensibilizadas en primer lugar, responsabilizadas en segundo lugar y habilitadas o capacitadas para hacerlo. Luego hay que actuar. Es incluso el modelo de los 4 A's del inglés, ¿no? Que awareness, accountability, ability y action, ¿no? Entonces, las personas, el coste, sobre todo, es de la sensibilización, como estáis haciendo ahora. Vamos a sensibilizar los supervisores de fisioterapia. Luego, vamos a pedir los resultados de los indicadores en la fecha tal del año, ¿no? Y tenéis que enviar los indicadores. Firmamos el compromiso de responsabilización, incluso con directores, con ellos mismos, con toda la gente, y luego les damos las condiciones y enseñamos cómo medir esos indicadores. No sirve de nada estar sensibilizado sin responsabilizar a la gente. Y no sirve y no funciona si están sensibilizados, responsabilizados y no tienen las condiciones de tiempo, las condiciones de capacitación de saber cómo hacerlo. Entonces debemos darle las condiciones, incluso de forma fácil. El LQAS, que conocéis muy bien, es una forma de hacer medición de indicadores de proceso de forma fácil, rápida y directa en cosas importantes, ¿no? Y ahí en tu charla comentabas la colaboración universidad con clínicos. ¿Cómo hacemos esto? O sea, ¿cuál es, de tu experiencia, cuáles son las teclas que hay que tocar para empezar a mover esto y que sea un catalizador? Bueno, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, por ejemplo, ha revisado todo su modelo de gestión y tiene la gestión de la calidad de sus procesos internos, la gestión del conocimiento que ellos necesitan y la integración con el sistema como clave para la gobernanza de la agencia. Entonces, dentro de la integración con el sistema, una de las claves es que el servicio de salud, el sistema de salud tiene que estar integrado con otros actores, por ejemplo, con la universidad. Entonces, ellos ya tienen previsto eso, ya saben que esto es positivo, saben que el sistema de salud, la consejería sola, el hospital solo, la agencia sola, ella no tiene personal, no tiene capacidad de cambiar el sistema. Hace falta ayuda. Entonces, lo que digo de integración es estar consciente de que hace falta esta integración con el servicio, con el sistema, pero también poner esto en práctica. Tanto viniendo de la agencia, del sistema de salud, con la iniciativa, como viniendo también de quien es académico, de proponer al sistema de salud, proponer a los hospitales la integración y proyectos en colaboración. Así creo que es posible caminar de forma más segura hacia un objetivo concreto. Sí, vamos, estoy totalmente de acuerdo. Solo voy a hacer un apunte antes de seguir. Como veis, no vamos a terminar a las 8. Os pido, yo creo que a las 8:15 vamos a intentar forzar a terminar a las 8:15 y cerrar la parte de CNewton con pues, los 2 comentarios que acaban de hacer, que Freddy pregunta sobre eso, sobre cuál es lo que tú estás diciendo, ¿no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad
en medir nuestros propios datos y los datos que nos afectan a nosotros a nivel de gestión. Pues obviamente toda, ¿no? Por supuesto, deberíamos de estar registrando mucho más y deberíamos ser partícipes de esa idea. Mi opinión, me adelanto a C. Newton. Y Antonio plantea una cosa muy interesante que a mí también siempre lo tengo siempre ahí detrás de la cabeza, pero nunca he llegado a formalizarlo y desde luego es un proyecto que quiero hacer. Y posiblemente esté de acuerdo con él que una vía de entrada sean los indicadores de eficiencia. Cuando nosotros hablamos de días de cama evitados, días de hospitalización evitados, lo hemos dicho antes, ¿no? Días de ayuda respiratoria con máquina evitados, de amputaciones evitadas, de menos caídas, cuando hablamos en términos económicos, que al final es lo que le va a interesar al sistema, es cuando podemos pedir un poquito más, ¿no? Cuando decimos, bueno, esto es lo que vale mi trabajo, al final, esto es lo que vale mi trabajo. Muchos indicadores que se utilizan en hospitales son reingreso a los 30 días. Que si pasa por fisioterapia 2 semanas no va a volver al hospital. Bueno, pues eso al final son cosas que tenemos que medir y son cosas en las que tenemos que empezar a trabajar, ¿no? No sé si tú tienes algún comentario más a esto, C. Newton. Sí, es el lenguaje del coste, ¿no? Más fácil de convencer a los gestores, ¿no? A los gerentes, pero también yo veo más difícil, al menos son más escasos, tenemos menos indicadores de eficiencia. Yo no sé si el sistema está tan interesado también, el sistema público está tan interesado en mirar eficiencia para que no se quede tan claro, al menos aquí en Brasil, yo digo aquí en Brasil, tenemos dificultad de indicadores de eficiencia en el sistema de salud y solo me queda esta duda. A lo mejor no quiere decir que estamos muy mal en eficiencia, pero lógicamente, sobre todo en lo privado y claro, con esos ejemplos que he citado, son muy importantes. Yo os voy a tener que pedir permiso porque tengo una otra reunión ahora, dentro de 2 minutos. Te despedimos ya de nuevo también agradeciéndote porque hayas colaborado en las jornadas y, bueno, pues y toda la experiencia que has aportado, ¿no? Y lo interesante de tu ponencia. De verdad que ha sido maravilloso contar contigo. Muchísimas gracias. Deciros que animaros también a seguir con ese proyecto, decir que estoy muy contento de estar junto con vosotros todos, ¿no? Animar a todos los que están presentes aquí. Vosotros que están presentes son los principales, los que hacen los cambios. Entonces, yo creo que es lo más importante que intentéis hacer algo después de estas jornadas en dirección a la calidad. Entonces, seguimos en contacto y queremos mucho que vaya bien. Venga, un abrazo a todos. Que vaya muy bien, Newton. Un abrazo. Vamos a seguir por la doctora María José López Montesinos y de nuevo abro yo la ronda porque me interesaría saber mucho cómo integraste los ciclos de mejora en las prácticas de los estudiantes. Me parece un tema bastante interesante que lo has pasado así, pero se me ha quedado a mí en la cabeza y me parece algo muy aprovechable, ¿no? Que quizá podamos copiar nosotros. Bueno, pues en realidad, si hablamos de los años 90, cuando empezamos con el tema de las prácticas de los alumnos, en aquella asignatura que conseguí con una matrícula de 10 alumnos, y me la jugaba por el hecho de que si esos 10 alumnos no tenían resultados, la asignatura optativa podía haberse perdido. No podíamos trabajar en aquel momento desde la clínica, con aspectos clínicos, no podíamos tocar al paciente. Lo primero que no teníamos era de seguridad en el hospital. Entonces, ni las personas que asumían los puestos de responsabilidad querían asumir esa situación, porque, como he dicho en la charla, ahí primaba la cantidad más que la calidad, no entendían que era un despropósito que empezáramos a trabajar en calidad con todo lo que nos faltaba. Pero lo que sí hicimos, yo recuerdo como anécdota, puedo decir que los alumnos, un grupo de alumnos, hizo un estudio de la calidad estructural de los registros de enfermería. Entonces, los registros de enfermería estábamos iniciándolos con las historias clínicas de enfermería, con los procesos y metodologías enfermeras, pero no estaban muy bien elaborados. Eran registros que no habían hecho las enfermeras, no los habían hecho. Entonces, claro, lógicamente, ¿quién mejor que la persona que conoce su disciplina para elaborar un registro donde sabe qué es lo que tiene que hacer? Y como ahora mismo el programa Selene, que es el que tenemos en Murcia, en todos los hospitales de la región,
pues los de medicina los hiciera la enfermería y los de enfermería los hiciera la medicina. O sea, los de Selene nos consultan a cada profesional y nos dicen qué quieres que ponga, cuáles son tus actividades, cuáles son las técnicas que utilizas, cuándo vas a marcar aquí la cruz y cuándo vas a poner aquí el dato. Y la verdad es que fue muy positivo porque hicimos estudios muy interesantes, hicimos evaluación de región, también hicimos estudios relacionados con, por ejemplo, los niveles de adherencia a tratamiento de los enfermos, cosas que en un momento determinado no nos planteaban ni problema, que hoy ya no existe porque hoy tenemos una colaboración total por parte de las gerencias, de las direcciones de enfermería y de todo el colectivo que hay en el hospital para poder trabajar la calidad, pero eran iniciativas que dieron muy buenos resultados y luego sobre todo pudimos comprobar que las cosas, pues eso, lo que decíamos de las tesis, ¿no? La inercia, la incompetencia y la ignorancia, ¿no? Que las cosas estaban ahí siempre porque siempre habían estado ahí, que la gestión del cambio era muy difícil llevarla a cabo, pero pues, podíamos modificar cosas para que se pudieran hacer mejoras. Fue complicado en aquella época. Pues ahora no tenemos ese problema. Ahora los TFGs, por ejemplo, se hacen sin problema ninguno en los hospitales, se piden los permisos correspondientes, siempre que, por supuesto, los comités de ética lo permitan, si es que hay algo que esté relacionado con el paciente. Es que en aquella época tampoco habían comités de ética, ¿eh? O sea que tampoco podíamos pedir permisos. María José, hay una pregunta que me ronda en la cabeza. Bueno, estabas comentando durante tu presentación que las experiencias, ¿no?, que habéis podido llevar en enfermería, incluso trabajando con compañeros de fisioterapia. ¿Hay alguna experiencia de trabajo así interdisciplinar con fisioterapia que tú destacarías porque ha sido muy motivadora, digamos, para los fisioterapeutas? ¿Podría ser un ejemplo, digamos? Mira, yo creo que la última charla de esta tarde, la de el doctor Víctor Soria, ha dejado claro lo importante que es el trabajo en equipo. Y enfermería y fisioterapia van muy unidos en muchísimas actividades, muchísimas. Entonces, por ejemplo, yo ahora mismo, en los últimos años, desde que teníamos la implantación de los grados, ya de hacer los TFGs y buscar temas y cosas que fueran interesantes para el alumno, muchísimas de las cosas que hemos hecho en los TFGs han sido estudios en los que podía haberse implicado un fisioterapeuta perfectamente. O sea, ahora mismo nosotros, si queremos hacer una actividad con el alumno, por ejemplo, pues el enfermo con un ictus cerebral, ¿no? El enfermo de ictus está en un hospital, puede estar poco tiempo, pero puede estar mucho tiempo. Es un enfermo que está inmovilizado, que necesitaría el apoyo de un fisioterapeuta para que le haga pues, todas esas actividades que le dicen a la familia, hágaselas usted en casa cuando se lo lleve. Y que muchísimas veces cuando hacíamos actividades con los alumnos en los que teníamos que hacer ciclos de mejora o alumnos que querían hacer un trabajo relacionado con la calidad asistencial, porque como he dicho antes, yo desde los grados la calidad asistencial está incluida como asignatura troncal dentro de la titulación de graduación, pues a algunos les gustaba el tema y elegían esas temáticas, ¿no? Entonces cogían a lo mejor, pues no sé, cualquier tipo de actividad y me pasa varias ocasiones, también en una ocasión me pasó con un trabajo, esto fue un trabajo fin de máster, donde se quería estudiar los problemas que tenían los alumnos de la Universidad de Murcia con sus situaciones posturales, problemas de ergonomía, problemas de espalda y tal, y tuvimos que pedir ayuda a fisios, a profesionales de fisioterapia porque me dieran protocolos, me dieran escalas de acción, porque nosotras esas escalas no las teníamos en enfermería, y yo pienso que lo triste es que no haya una cultura de calidad más fuerte ahora mismo en fisioterapia, que hay muchos que sí la tienen, ¿eh? Y aquí tenemos en Murcia también la suerte de que ha habido una formación a través de ENCA, de los programas del máster de gestión de calidad, y bueno, hay gente que se ha querido formar por su cuenta, pero que es triste que se quieran como mantener al margen, porque esto es una cosa conjunta, o sea, la persona no solamente la puede tratar el médico o la enfermera o el fisioterapeuta, yo creo que vamos todos al unísono y hay muchas actividades, hay muchos procedimientos, muchas patologías que requieren de eso, y aunque no recuerdo muchas, pero ahora mismo me estoy acordando de la de los problemas de columna de los alumnos de la Universidad de Murcia, que fue un estudio bastante interesante. También el estudio que sí, en muchas ocasiones han hecho estudios relacionados con los enfermos operados de cadera, que en un momento determinado han requerido de unos tratamientos y de unos ciclos de mejora por parte de enfermería, donde tenía que haber estado integrado el fisioterapeuta, porque esos enfermos pues se les daba la atención del fisio cuando se marchaban a su casa. Entonces, muchas veces yo no entendía por qué, igual que la enfermera hacía un ciclo de mejora y hacía un plan de cuidados mientras el enfermo estaba encamado, ¿por qué no iba el fisio? Entiendo que
los fisios y los hospitales son mucho menos numerosos, son equipos que están ubicados en una zona determinada donde va el enfermo allí. El fisio no tiene mucha posibilidad porque tampoco tiene recursos humanos suficientes el colectivo para poder hacerlo, pero se podrían hacer muchísimas cosas, muchísimas cosas. Anda que no. De hecho, cuando has comentado lo del ictus, me ha venido a la cabeza, bueno, pues lo importante, ¿no?, que es el ver al paciente en las primeras 24 horas o 48 horas como máximo, empezar a hacer cosas con el paciente. Y es súper importante ese trabajo. Y me ha venido a la cabeza que seguramente Daniel también se acordará de precisamente unas enfermeras en un hospital de aquí de la región que nos comentaban que tenían que hacer ellas la rehabilitación cardíaca, creo que eran las que tenían que hacer ellas, porque el fisio no podía, no había posibilidad de que el fisio subiese y había, bueno, hay mucho trabajo que hacer de coordinación entre diferentes unidades, coordinación entre diferentes profesionales y empezar a mover esa rueda colaborativa, vamos a decir, de trabajo. Y ahí, queriendo enlazar con eso, aparte de la formación, María José, ¿qué crees que se ha hecho en enfermería que se podría aprovechar en fisioterapia? ¿Hay algo en tu experiencia que hayas observado que se ha aprovechado mucho en enfermería, aparte de que tengamos que tener esa masa crítica de profesionales que ya tengan una formación en calidad o puedan desenvolverse y colaborar en equipo? ¿Hay algo más, así, algo que hayas observado que se podría aprovechar en fisioterapia? Pues yo creo que nosotros empezamos, pues como he dicho antes, creo que fue a partir de los años finales, mediados de los 90, ¿no?, cuando empezamos a trabajar temas de calidad sin formación, porque yo fui de las que tuve la suerte de estar en los programas ELCA al principio, pero todo eso ha sido progresivo, ¿no? Pero en realidad, aparte de lo que es la formación, yo creo que la motivación, porque una de las cosas que también comentaste en la charla es que a la gente, si le das un buen trabajo para hacer, pues puede dejar bien, ¿no? Y los programas de calidad no son los que dan la calidad, son las personas, ¿no? Y lo decía también antes, ¿no? Lo hemos visto ahora con la pandemia, ¿no? En el COVID-19 está claro que hemos tenido muchísimos problemas, hemos tenido problemas de recursos, problemas de gestión, le echamos la culpa a unos y a otros, pero quien ha sacado adelante el tema han sido los profesionales, ¿no? Y ha habido carencias de calidad. Yo creo que si hubiésemos podido encontrar situaciones en las que hubiéramos podido hacer las cosas con una metodología, una de las cosas que nosotros creo y que fisioterapia lo puede utilizar perfectamente es, lógicamente, formarse, porque tiene una formación en calidad, pero hoy tienen algo, yo creo que hoy tenéis una cosa que antes no había, que hace 10, 15 años no había. Primero, el apoyo de las personas responsables de los centros, de la gestión, eso es lo primero, ¿no? Eso es fundamental, lo decía Ana Miriam en su exposición, y es verdad, si el de arriba no tiene una filosofía de oportunidades de mejora y de inculcar la calidad, el de abajo lo va a tener muy difícil, ¿no? Y luego bien, el hecho de que se protocolicen las actuaciones. Yo estoy recordando ahora situaciones que he vivido en las que no existían los protocolos. Yo el primer trabajo que hice con el profesor Saturno fue medir los protocolos de las unidades de atención primaria de la región de Murcia. ¿Y cuál no fue mi tristeza? Porque ya decía, es por lo que yo decía, la calidad, ¿para qué? No había protocolos. Eran, yo no sé cómo llamar aquello, ¿no? Y curiosamente ahí trabajaban enfermeros, fisioterapeutas, dependiendo del tipo de protocolo del que estemos hablando, había muchos colectivos. Yo hablaba de ellos. O sea, no sé, el protocolo de movilidad del enfermo encamado, por ejemplo, ¿no? O el protocolo de vacunaciones, ¿no? Entonces, el protocolo es una de las cosas que va a quitar variabilidad. El protocolo nos va a permitir que no juguemos con las hipótesis y con las posibles, sino que nos va a dejar a todos, nos da una seguridad muy grande. Y yo creo que eso cualquier profesional de fisioterapia que quiera en un momento determinado protocolizar sus actuaciones y que quiera también, digamos, poner un guión, digo el protocolo, como lo que habla el doctor Soria, que de alguna manera no sea voy a hacer esto porque yo creo que está mejor, sino porque nos va a quitar la posibilidad de que cada uno haga lo que quiera. Eso también nos ayudó muchísimo. O sea, nosotros inicialmente, yo recuerdo cuando cerraron el hospital, el actual Reina Sofía, nos mandaron a otros centros hasta que se levantó el hospital la primera vez que lo tiraron, no la segunda.
Y se aprovechó un momento en el que todos los profesionales estaban pues, con menos trabajo, digamos, entre comillas, porque estaban en centros de la Cruz Roja, en un centro de mayores, donde nos fueron reubicando, y elaboramos los protocolos para el futuro hospital. Cada profesional elaboró sus protocolos en sus unidades, o sea, a mí me pidieron que hiciera una recopilación de los protocolos y metodológicamente les diera a todos el mismo formato, ¿no? Yo me acuerdo que el profesor Saturno me ayudó en aquello, lo hicimos, pero cada protocolo lo elaboró la enfermería, las de UCI hicieron los de UCI, las de reanimación, y esa protocolización fue el inicio de la calidad. La gente vio que se trabajaba mejor, que no se perdían tiempos, se ahorraban costes. Yo he trabajado en la UCI muchos años y yo recuerdo cuando se hacían las valoraciones de los costes del material fungible, muchas veces era por la mala utilización que hacemos de ese material. Si no pones bien una boca y tienes que utilizar 3 abocadas, aparte de que le das 3 pinchazos al enfermo, que está gastando un mineral, innecesariamente. Entonces, la protocolización de todo, desde la utilización y dotación de recursos hasta las actividades clínicas más pequeñas o más sofisticadas, yo creo que eso es algo que si cada uno se plantea el poder hacerlo, les va a ayudar mucho. Pero desde luego, sin formación, yo creo que es difícil, ¿eh? Yo creo que eso es algo que estamos hablando toda la tarde, ¿no? Eso es algo que en este momento lo tenéis más fácil, ¿eh? Yo creo que lo tenéis mucho más fácil que hace 15 años. Sí, pues muchas gracias, María José. Voy a enlazar casi este tema ya con la parte de Víctor, que se acaba de reconectar, que había perdido la conexión por un momento. Justo con el tema este de la protocolización, quiero conjuntarlo con el comentario que ha hecho Cristina Manao, que nos dice eso, que nos habla de dos cosas muy, muy claras, que es que nosotros hacemos muchas cosas diferentes para el mismo paciente. Lo de igual de válidas y efectivas sería discutible al menos, ¿no, Cristina? Pero bueno, sí sabemos que hay mucha variabilidad. Y eso se junta con que no hay especialidades en fisioterapia, con que estamos trabajando en que valemos para cualquier cosa, que nos sitúan, independientemente de lo que sepamos hacer, nos sitúan en cualquier área. Y eso es muy cierto. Resumiría la pregunta quizá en eso, en que la práctica basada en la evidencia y la estandarización, ahora mismo en fisioterapia, pues se resiste a entrar como gato panza arriba, ¿no? Es eso. Yo he visto gente tomárselo como un ataque personal a su profesión. Cuando le estás intentando decir, no, si es todo lo contrario. Si lo que tenemos es que trabajar por el paciente y para el paciente y tenemos que hacer lo mejor para él. Y entonces, desde tu experiencia con la cirugía, quizá la pregunta, o para mí la pregunta sería, ¿cuál es la chispa, cuál es la palanca que lleva a hacer ese cambio? A decir, oye, mira, está muy bien que tú pienses así, pero que al final te estoy demostrando, o con datos, o de qué forma los convences para llevar a... O cuándo has visto tú que se produce ese cambio, quizá, que a lo mejor es más fácil eso. Vamos a ver, en mi experiencia... ¿Se oye? ¿No? Se ponga aquí. Hacemos de nada. ¿Se oye? ¿Sí? Vale. Bueno, en mi experiencia, la estrategia más efectiva para intentar convencer e incorporar a los profesionales más reticentes han sido una estrategia doble. El primero, hacer reuniones de equipo. No reuniones personales, sino reuniones de equipo. Y el segundo, intentar confrontar la evidencia científica y el consenso a los profesionales reticentes, ¿vale? Cuando existe una evidencia científica, esa es la mejor arma para derrumbar actitudes negativas de cara a incorporar una estrategia basada en la evidencia, como son las guías de práctica clínica o las guías clínicas. Entonces, cuando nosotros hacíamos la presentación del equipo, reunimos a todo el mundo, pero la gente es más prudente a la hora de hablar, y aunque hay gente muy, digamos,
que muy espontánea y te dicen, pues a mí esto no me parece bien, en ese momento, cuando tienes el grupo escuchándote y tú le dices, mira, esta recomendación la estamos incorporando porque hay este trabajo, este y este, que han demostrado que hacer esta actuación con los pacientes es mejor que no hacerla o que hacer la contraria o que cada uno haga lo que considere más oportuno. La evidencia científica hoy día, los profesionales, es, desde mi punto de vista, la herramienta más eficaz para intentar convencer a los más reticentes. Y luego hay veces que no tenemos, que las recomendaciones se basan en el consenso, pues porque hemos pensado que esto se debe hacer así, aunque no hay una evidencia muy fuerte que la respalde. Pues en esos casos, digamos como que tu arma es menos contundente, pero bueno, pues hay que intentar atraer a la mayoría de profesionales de una forma u otra, porque aunque siempre haya alguna persona reticente, lo importante es que el grupo globalmente se incorpore a una nueva actuación y yo creo que eso es lo mejor. Perfecto. Quiero juntar la siguiente pregunta que hacerte con un comentario que hace María Ángeles, ¿no? Sobre el rol que tienen los jefes de servicio en reclamar a fisioterapeutas, por ejemplo, y es hasta dónde las vías clínicas, sabemos que, por lo que nos has contado y lo que hemos visto, cambian la práctica clínica directamente, hay un cambio directo en la práctica clínica, pero hasta qué punto cambia la gestión, pero no quiero matizar la burocracia. Y te explico por qué. Esta ya es la última pregunta, por si acaso. Pero nosotros tenemos un filtro inamovible que es el rehabilitador. Para que un paciente llegue al fisioterapeuta en el hospital tiene que pasar por el rehabilitador. Entonces, ¿hasta qué punto una vía clínica que determine que después de una cirugía se deriva el paciente a fisioterapia puede llegar a cambiar esa burocracia o esa sistematización más a nivel de gestión? Vale. Bueno, vamos a ver, no te voy a decir que la vía clínica no puede ir en contra de las estructuras que están, ¿vale? ¿Para qué te voy a decir que sí? ¿Sabes? La estructura es la que es, ¿vale? Y esa no la vas a cambiar porque no hay evidencia para cambiar las estructuras administrativas, ¿vale? Eso es un acuerdo. Y lo único que puedes conseguir es si hay una estrategia que disminuye o que reduce el trabajo de otros profesionales, pues ahí sí que puedes meter una cuña. Por ejemplo, si dices, vamos a ver, para que lo valore, si está claramente definida la actuación del fisioterapeuta en una paciente que se interviene de cáncer de mama y que tiene un linfedema, pues esa paciente se puede ahorrar la visita o la valoración del rehabilitador, puesto que va a indicar el mismo tratamiento. Te estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? En ese caso, es posible que sea visto con buenos ojos por todos los actores implicados, ¿vale? Y es posible que probablemente para el rehabilitador diga, pues es verdad, si es siempre lo mismo, ¿para qué lo voy a valorar yo? ¿Vale? Lo que no vas a cambiar son las estructuras, ¿vale? Y eso ya lo hemos comentado muchas veces fuera de aquí, que la estructura ahora mismo en los hospitales del Sistema Nacional de Salud es que siempre tiene que ser valorado por el rehabilitador, ¿vale? Y esa estructura es muy difícil cambiarla, pero el acuerdo entre los diferentes profesionales puede hacer que puntualmente para un determinado proceso se cambie digamos, el circuito de actuación de los profesionales sin ningún problema. Perfecto. Muchas gracias, Víctor.
Sí, voy a hacerte una última pregunta y ya cerramos con esto. En el caso de la vía clínica, es una herramienta ideal para el trabajo multidisciplinar. Quizá a lo mejor es muy curiosa porque hemos visto que en tu presentación nos ponías que hay unos requisitos mínimos para que pueda funcionar. No tiene que haber un profesional que sepa cómo funciona esto, tiene que haber un grupo de gente que esté motivado y hay una serie de pasos a hacer metodológicamente. ¿Hasta qué punto es muy complejo hacer una vía clínica o es asequible directamente o hay otra cosa a lo mejor que pueda ser más asequible para que los fisioterapeutas que están hoy aquí puedan decir, pues, quizá esto es lo que pueda hacer, ¿no? ¿Hay algún tipo de protocolización, herramienta o otra cosa que sea más asequible? O una vía clínica podría ser una buena vía de entrada, ¿no? A empezar a hacer protocolización y estandarización. Vamos a ver, la vía clínica es todo lo compleja que queramos, ¿vale? Lo que sí que hace falta es un grupo motivado, ¿vale? Eso es imprescindible. El grupo no tiene por qué ser multidisciplinar. Se benefician más las vías clínicas que diseñadas para procesos donde intervienen muchos profesionales, pero se puede hacer una vía clínica con un solo grupo profesional. Y cuanto más lo extiendas o más intentes abarcar, más compleja es. Pero se puede hacer una vía clínica de atención de la paciente con linfedema o la vía clínica de atención de la paciente con fractura de cadera desde que se opera hasta que se va del hospital en 2 días. Es decir, que los límites los marcamos nosotros. Lo importante es que busquemos los límites que más se benefician de una vía clínica, porque haya más variabilidad, porque haya muchos profesionales descoordinados o porque haya falta de evidencia en las actuaciones de los profesionales. Yo creo que lo más importante, eso yo creo que no está escrito, pero sí que te lo digo por mi experiencia, es un grupo motivado. Un grupo motivado y un mínimo de formación y de idea en lo que es la sistematización de la atención puede conseguir hacer una vía clínica sin grandes esfuerzos. Muy bien, pues Muchísimas gracias. Muchas gracias, María José, muchas gracias, Víctor. También un placer estar con vosotros. Y creo que vamos a cortar aquí ya, nos hemos pasado 20 minutos de la hora. Muchas gracias a todos los que habéis participado, a los que habéis hablado, a los que no habéis hablado también por estar aquí, a los que habéis aguantado hasta el final. Y quedamos Ismael y yo y el grupo de investigación a vuestra disposición. Ya os digo que os enviaremos un email la semana que viene con todos los datos que podamos y con las peticiones que os hemos hecho, que no se os olvide. Y eso, quedamos a vuestra disposición para lo que queráis. Cualquier consulta, cualquier duda, si tenéis inquietudes, pues bueno, nosotros, como veis, es nuestra motivación, es lo que nos gusta hacer y esperemos que os haya llevado un poquito, ¿no?, de esa ilusión con vosotros. Por mi parte, voy a dejar que se despida Ismael también y muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Sois partícipes de este movimiento que queremos iniciar, de esa masa crítica que necesitamos dentro de la profesión. Entonces, muchas gracias por estar aquí presentes y deseamos que sigamos en contacto para próximas iniciativas. Buenas tardes a todos y buen fin de semana.